¿Fiscalía, alguna manifestación? Sí, su señoría. Esta representación social le solicita que por favor imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada como está establecida en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 165. Lo anterior en conjunto con la tesis en contradicción, cuyo registro digital es 2006-224, en donde el rubro establece que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales convergen en el control de regularidad constitucional. Sin embargo, cuando en la Constitución exista una restricción expresa de estos derechos, se deberá tomar tal cual el texto constitucional. Esto, señalado todo lo anterior, converge en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 14ª. Esto con la finalidad de la comparecencia del imputado en el juicio, también para el desarrollo del proceso y para la seguridad de los testigos, basándonos en el informe de riesgos en el proceso dados por la Unidad de Medidas Cautelares de la suspensión condicional del proceso del estado de Chihuahua, en donde menciona puntos importantes, donde es que el imputado cuenta con familiares en el extranjero, en Texas, en los Estados Unidos de América. Este familiar es su padre, quien padece una enfermedad crónica, por lo que el imputado cuenta con una visa y un pasaporte vigente, por lo que se tiene una mayor facilidad y necesidad de la fuga del país. También no cuenta con un trabajo formal, ya que ha sobrevivido los últimos tiempos de la compraventa de droga. En el informe de riesgos procesales también se menciona que el imputado debe de cumplir un esquema de vigilancia de manera estricta. Relacionado con la protección de testigos, tenemos el artículo 169, fracción segunda, y el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El MP considera que el imputado ha mostrado conductas violentas y amenazantes no solamente hacia la víctima, sino también hacia los testigos, llegando a amenazar de muerte a la víctima, ahora occiso, y consolidando su amenaza diciendo: te dije que te iba a matar, hijo de puta. En este medio también podemos tener en cuenta que gracias a ello se llevó la comisión del delito de homicidio calificado. El imputado podría tener una conducta violenta en contra del testigo Pedro Bilbao Carrasco o hacia alguno de los demás testigos, haciendo que estos declaren de forma falsa o se pronuncien de forma temerosa en el proceso. De igual forma, consideramos que nuestro testigo Pedro Bilbao Carrasco es un testigo esencial para este proceso, por lo cual necesitamos, a través del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le proteja a su esfera jurídica de futuros atentados. De acuerdo a lo anterior y realizando un test de proporcionalidad para la imposición de medidas cautelares cuyos elementos son legitimidad, fines, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, se solicita la prisión preventiva como medida cautelar, toda vez que, por lo que corresponde a la legitimidad, la solicitud se hace con el objetivo de asegurar la presencia del imputado en el proceso, que no altere pruebas y garantizar la seguridad de la víctima o del testigo. De acuerdo a la idoneidad, la medida es adecuada para evitar la sustracción del imputado a la acción de la justicia por la comisión del delito. Esta medida es necesaria basada en el análisis del estudio de riesgos procesales de la Unidad de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso del Estado de Chihuahua, que considera que la libertad del imputado pudiera cumplirse bajo un esquema de supervisión estricto. De acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, párrafo segundo, la proporcionalidad de la medida se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por el personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable, como se aclaró anteriormente. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa, algo que manifestar? Sí, su señoría, gracias por concedernos el uso de la palabra. En atención a los principios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad y mínima intervención, es necesario que la Fiscalía nos justifique el porqué de la implementación de esta medida, tal y como lo establece el artículo número 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
ya que presuntamente se están basando únicamente en el estudio de riesgos incorporado a la carpeta de investigación en la foja número 16. Dicho estudio de riesgos también en su contenido señala que el imputado está en un nivel medio, lo que se puede traducir en que puede cumplir con su proceso en libertad bajo un esquema estricto de supervisión. Por lo antes expuesto, señoría, la defensa solicita un cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada a únicamente la presentación periódica ante juez o autoridad distinta que éste designe, esto establecido en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, queremos recalcar que es la obligación de la autoridad la supervisión de medidas cautelares, así como su respectivo seguimiento, esto de acuerdo a los artículos 153, último párrafo, y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La defensa considera que no existe alguna circunstancia o supuesto que contribuya a algún peligro de sustracción, esto de acuerdo al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el señor José Maldonado Rivas tiene 9 años viviendo en la calle Javier Solís, número 7715, en la colonia Infonavit Nacional, en el estado de Chihuahua, mismo lugar donde sucedieron los hechos que se le imputan. Asimismo, contamos con los testimonios del señor Patricio Fermín Rojas y la señorita Estela Díaz, los cuales respaldan que el imputado cuenta con un arraigo hacia su comunidad, lo que va de la mano con su proceso de reinserción y rehabilitación, ya que el imputado ha participado en varios proyectos comunitarios, como es el Centro Juvenil, específicamente en el campo de juegos multiusos, así como en colectas para el mismo Centro Juvenil. Si bien el señor José Maldonado Rivas cuenta con papeles que le permiten su entrada al país vecino, estos papeles se encuentran en regla y pueden ser verificados en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, para mayor tranquilidad, pueden quedar en resguardo de alguna autoridad competente estos documentos. Es importante señalar que también se puede girar un oficio ante el Instituto Nacional de Migración para que nos den informes si es que el imputado quiere salir del país. Es de suma importancia hacerle de su conocimiento que el señor Maldonado Rivas cuenta con un trabajo fijo y lícito, el cual es en un taller mecánico, mismo trabajo que utiliza para generar ingresos económicos, ya que tiene a su cargo a su menor de 9 meses, a su esposa que tiene 9 años viviendo con él y a su padre que tiene una enfermedad crónica. Asimismo, su señoría, no se configura el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el imputado no genera una obstaculización para la investigación. Esto ya que el imputado ha brindado los informes y ha brindado las entrevistas de acuerdo a derecho y con toda voluntad. Aunado a lo anterior, tampoco se genera un riesgo para el testigo, ya que el problema era con el apodado El Jefe. Esto a su vez no violenta el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior y en esta premisa, solicitamos una medida de protección para el testigo, esto para que se encuentre con total seguridad y que no se vulnere el procedimiento. Es cuanto, su señoría. Fiscalía. Sí, su señoría. El imputado no cuenta con ningún tipo de arraigo domiciliario ni ningún tipo de arraigo comunitario, como lo menciona la defensa, debido a que en las actas de entrevista a testigos se declara que estos testigos antes mencionados, el señor Fermín y la señora Estela, conocen al imputado desde hace 9 años. Sin embargo, en las actas de entrevista del imputado y de su esposa consta que no han vivido más de 2 años en su actual domicilio ubicado en la colonia Infonavit Nacional. Respecto al arraigo comunitario, no cuentan con este debido a que el señor Maldonado Rivas ha cometido, o bueno, afirma en el estudio de riesgos procesales que ha subsistido a través de la compraventa de droga en los últimos años. De acuerdo al informe policíaco, el ahora imputado, después de haber cometido el ilícito, trató de huir, por lo que no se tiene una certeza de que realmente no vaya a huir del país. De igual forma, a pesar de que la defensa nos da una sugerencia sobre la retención de documentos por algún tipo de autoridad, esta no nos brinda ningún tipo de seguridad sobre si el imputado puede o no salir del país. Dicho
Dicho lo anterior, la Fiscalía vuelve a hacer la solicitud sobre la prisión preventiva justificada. Es cuanto, su señoría. Defensa. Gracias, señoría, por el uso de la voz. Me gustaría recalcar que en la jurisprudencia 2016-746 señala como reglas de trato procesal la presunción de inocencia, la cual debe permear durante todo el juicio, esto antes de una sentencia condenatoria. También señala la prohibición de resoluciones que supongan una anticipación de la pena, como es la prisión preventiva justificada. En concordancia con lo anterior expuesto, la defensa solicita la inaplicación del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo. Debido a esto a un control difuso de convencionalidad y los principios de proporcionalidad, razonabilidad, por lo que la defensa sostiene que el imputado puede cumplir con todo el proceso mediante una medida cautelar menos lesiva. Como ya se había comentado, su señoría, el imputado cuenta con todos los elementos necesarios para contener y para poder ejecutar la medida cautelar consagrada en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto de acuerdo a los puntos 159 y 258 del caso García Rodríguez, así como del punto 173 y 100 del caso Tecpile, en concordancia con la jurisprudencia número 2006-225, en donde la misma señala que las autoridades de manera ex oficio deben hacer este control judicial aplicando las medidas menos lesivas para el imputado, tal y como se señala en el punto 303 y 162 del caso García Rodríguez. Es cuanto, su señoría.